Excelente. Bueno, es ingeniero electrónico, actualmente maestrando en ingeniería biomédica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, y certificado como Project Management Professional por la PMI. Tiene más de 10 años de experiencia en metrología biomédica y gestión tecnológica. Actualmente es gerente de Biocor y ha participado en proyectos como COVOX y MASI por la PUC. Dentro de su experiencia también ha sido ingeniero de soporte en Medical Nutrition y bioconsultores. Además es jefe en prácticas de la Facultad de Ingeniería en la PUC, donde forma estudiantes de Ingeniería Biomédica, Electrónica y Mecatrónica. Así que sin nada más, pónganse cómodos, abran un bloque de notas o su app favorita para apuntes y disfruten de esta charla. Al final y durante la reunión habrá un espacio para hacer preguntas y respuestas. Así que si algo les genera curiosidad, si quieren profundizar en algún punto, pueden ir dejando sus dudas en el chat. Así que dicho esto, voy a dejar de compartir y vamos a darle paso al ingeniero Mauricio Córdoba. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Jorge. Em, es para mí un honor estar acá compartiendo esta información en este día. Em, este es un trabajo que he venido realizando ya durante una buena cantidad de tiempo. Ay, ¿dónde estamos? Y la verdad es que este trabajo, digamos que es como que el resumen de varios años de esfuerzo, de dedicación que se ha venido teniendo. Uy, ahora como, ya, ok, espero que no interrumpa la imagen. Entonces, voy a resumirles un poco el trabajo que se ha venido teniendo durante varios años. Seguramente si alguno de ustedes ha ido a otras charlas eh, de los ventiladores MASI o del proyecto COVOX de los concentradores de oxígeno, van a ver algunas imágenes conocidas, algo de información que ya es que de repente ya les han compartido anteriormente, pero la parte final es la parte interesante, la parte que es mi aporte y de hecho es también mi trabajo de tesis de maestría. Y es por eso de que siento que este trabajo es como que la evolución de muchas cosas, ¿no? A lo largo de mi vida. Entonces, voy a hablarles de la fabricación de equipos biomédicos, normativas, calidad, desarrollo electrónico en el contexto peruano. Y es muy particular que sea en el contexto peruano porque no es lo mismo hablar del contexto peruano que a nivel mundial. Y les voy a detallar más adelante por qué en realidad es mucho más difícil fabricar en el Perú que en el resto del mundo. Em, les comento, bueno, como ya saben, en la época de pandemia han existido múltiples proyectos que han intentado em, fabricar ventiladores mecánicos y otros equipos biomédicos, ¿no? Em, uno de ellos ha sido el ventilador MASI. Ya, de ese ventilador se fabricaron 350 unidades, si mal no recuerdo. Ya, es un ventilador súper básico que que tiene un resucitador manual internamente que se va abriendo y cerrando con unas paletas, ya, con un motor de pasos. El motor de pasos había que calcular que sea lo suficientemente potente, lo suficientemente fuerte como para hacer el movimiento, ¿no? El mecanismo había que calcular de que tenga la fuerza para poder generar la presión que se pide en la ventilación mecánica y que tenga resistencia, ¿no? Al tiempo, ¿ya? Había que verificar una serie de parámetros, ¿no? Pero algo que era bien importante y que me gustaría mencionar en comparación con otros proyectos, como por ejemplo el proyecto del MIT, que es Spirowave, ¿ya? Este proyecto tenía una característica de que era muy electrónico, era un proyecto que tenía toda la cara electrónica. La pantalla tenía numeritos, numeritos en hexadecimal, ¿no? Y la verdad es que a los médicos, cuando observaban ese equipo, no les generaba la confianza de que fuera realmente un ventilador mecánico porque digamos que para que algo sea usado debe de parecer que tiene esa función. Este,
hay que vestir al fraile de fraile, ¿no? Para que tenga la apariencia de que cumple con este fin, ¿no? Y de esa forma se vistió al ventilador Masi, ¿no? Un equipo que tiene una pantalla con gráficos de presión, flujo, volumen, con datos que se pueden ver en tiempo real, ¿no? Con el bucle, el famoso bucle que se pide tanto en UCI, ¿no? Presión, volumen. Yo sé que hay otros bucles de flujo, volumen, volumen, presión, ¿no? Todo lo demás. Pero a ciencia cierta, pues lo que hicimos es lo que más se pedía en ese momento, ¿no? Los gráficos principales, ¿no? Un tablero pequeño de control que se encuentra en esta parte de acá y las variables medidas, ¿no? Y además tenía capacidad de telemetría, pudiendo transmitir la gráfica y los datos a múltiples computadores y a un servidor, obviamente, ¿no? El esfuerzo fue hecho por varias empresas, no solamente la Universidad Católica. Se involucró EATEC, Diaxa, Solid y Brain, que es una empresa que es el hub de innovación del grupo Breca. ¿Ya? Ellos nos ayudaron mucho, muchísimo. Hablarles un poquito del marco regulatorio y normativo. En realidad, para fabricar, las personas pueden fabricar todo lo que ellos quieran. Si nosotros queremos, nos podemos poner en contacto, nos unimos todos y nos podemos a fabricar en el patio del que tenga la casa más grande eh, un equipo biomédico cualquiera, ¿no? Pero realmente es factible poder fabricar y para que luego sea usado estos equipos biomédicos no es tan fácil. Hay que cumplir con ciertas normativas que deben de ser reguladas por el ente regulador, que en el caso de Perú es DIGEMIT. ¿Ya? Y casualmente en la época de pandemia se brindaron ciertas facilidades para poder llegar a la fabricación de este tipo de equipos, ¿no? Como suavizar un poco las exigencias y no exigir la autorización sanitaria, el registro sanitario que corresponde a todo equipo biomédico que es usado dentro de territorio nacional. ¿Ya? Se empezaron a usar los autorizaciones de emergencia, ¿no? En el marco de la emergencia de COVID-19. Y de ese modo Digemit esperaba que se recibieran los marcos regulatorios que se crea conveniente presentar, ya em, que sean en paquete entregados y que algún país los respalde, ¿no? En ese contexto había, había la opción de ceñirnos al reglamento de la FDA con la CFR 21 o al del Reino Unido con el MHRA. Y nosotros en el proyecto MASI nos unimos al del Reino Unido con el MHRA. En este contexto de la fabricación rápida de ventiladores mecánicos, existían unos límites de presión máxima y presión mínima, volúmenes máximos y mínimos que eran bastante sobrios, bastante pequeños en comparación con los requerimientos que te pedía la FDA y en comparación con los requerimientos que te pide las especificaciones técnicas tanto de IETSI como de MINSA en la actualidad en general para el ingreso de cualquier ventilador mecánico. ¿Ya? Entonces, nosotros nos ceñimos a esta guía rápida, ¿ya? Y obviamente, de acuerdo con la exigencia de la guía rápida, cumplimos con las normativas que estaban asociadas a la fabricación de equipos biomédicos, con estas guías, ¿no? Como la 6061-1, de repente, como ustedes son estudiantes, todavía no, de repente no están muy profundos en este tema, pero la 6061-1 es una norma como que universal para todos los equipos biomédicos. Es muy, muy importante porque brinda las condiciones de seguridad para la parte la parte mecánica, la parte eléctrica, las corrientes de fuga y todo el detalle, ¿no? De ahí vienen las normas que son más particulares, la 80-600-1-2-12, la 601-112, la 118. ¿Ya? Entonces, esas tres que siguen son normas muy particulares para el equipo biomédico con el que se está trabajando. Y aparte,
se tiene la ISO 13485 y esa es una norma de las que les quiero hablar un poquito más adelante, porque es muy, muy, muy importante. La 13485 es una norma para los sistemas de gestión de la calidad en la fabricación de equipos biomédicos, ¿no? Con propósitos regulatorios. Entonces, esa norma al final da el marco contextual general para la fabricación de equipos biomédicos. ¿Ya? Entonces, nosotros nos ceñimos específicamente a la MHRA y en funciones de este MHRA trabajamos el resto de las normas. Y DIGEMIT aprobó el uso del ventilador MASI, ¿no? Un poquito para que conozcan qué cosa es el ventilador MASI. Este, ay, no sé por qué salió esta imagen, lo siento. El ventilador MASI tenía una tarjeta de control principal, ¿no? Con conectividad Wi-Fi a través de un SP02, ya de repente algunos conocen. Si se dan cuenta, estos conectores son conectores locales, ¿no? Muchos de estos son conectores locales. Aquí tenemos un sensor de presión absoluta, ¿ya? Y aquí tenemos un sensor de presión diferencial para calcular el flujo. ¿Ya? Acá tenemos una tarjeta SD para guardar el log de las alarmas que se van generando. Teníamos cuatro microcontroladores. Acá se señalan los ATmegas, ¿no? El ESP02 y el STM32 no lo encuentro ahorita, pero por ahí debe estar. Ya. ¿Qué más? Tenemos, bueno, conectores para las perillas, las pistas que guardan una norma, que en un ratito lo vamos a ver, ¿ya? Y más conectores, ¿no? Más conectores, conectores diversos, ¿no? Y básicamente este es como el corazón de Masi, el mainboard de Masi, ¿no? Em, Cuando se terminó de hacer la fabricación, teníamos que realizar las pruebas de seguridad y eficacia, ¿no? Las pruebas de seguridad y eficacia siempre basados en la norma MHRA, como les había comentado, las del Reino Unido, y se realizaron las pruebas en diferentes ambientes. Se realizaron las pruebas tanto en los laboratorios de la Universidad Católica como en ambientes clínicos, en donde la red de clínicas AUNA nos prestó sus ambientes, ¿no? La clínica de Gado es donde se realizaron esas pruebas de acá, ¿no? Y ven, este es un box que nos prestaron en la clínica del Gado y este es otro box, ¿no? Ahí estoy yo. Y aquí estamos en el laboratorio de la Universidad Católica. Em, Luego de la validación de un equipo, ya se pasa a la validación preclínica, ¿no? Y en la validación preclínica se hace prueba con seres vivos, ¿ya? Para esto se requiere de una autorización por parte del Comité de Ética, ¿no? Cuando autoriza el Comité de Ética, recién se puede pasar a modo de validación con chanchitos, que fue en este caso, ¿no? Se hicieron 7 pruebas en chanchitos, las 7 fueron satisfactorias, los chanchitos tuvieron condiciones de mantenimiento de la respiración, ¿ya? Y bueno, los compañeros de San Marcos, de la Facultad de Veterinaria de San Marcos, nos brindaron su apoyo, ¿no? E hicimos las pruebas en ese ambiente, porque no es tan fácil decir que, bueno, vamos a hacer las pruebas en un laboratorio cualquiera, ¿no? Hay que tener las condiciones adecuadas para tener una prueba de esa naturaleza, una prueba preclínica, ¿no? Y luego que se aprobó por el informe, el dossier del ventilador MASI, con los ensayos preclínicos satisfactorios, se pasó a fabricación en la universidad. Se utilizó el coliseo de la universidad y se armó esta línea de fabricación de acá, ¿no? Donde está la parte de ensamblaje, la parte de ensamblaje mecánico, ensamblaje electrónico, ¿no? Y estos son los ventiladores, no sé si se puede ver, de repente se puede ver que los ventiladores quedaron fabricados en una cantidad de 300 y algo más, ¿no? Y bueno, hubo bastante trabajo en esa época. Esta foto de acá es de la etapa de validación, ¿no? Donde
se valida que el equipo esté correctamente funcionando y se hacen pruebas diversas para contrastar las condiciones de trabajo del ventilador mecánico en modos de volumen control y presión control. Luego de eso, nosotros pasamos a hacer, entregamos los ventiladores, ¿no? Y acompañamos el uso en los hospitales, ¿no? En esta foto de acá, nos encontramos en la maternidad de Lima, ¿ya? Estamos entregando los ventiladores, en esta ocasión entregamos 30 ventiladores, ¿ya? Acá estamos en el hospital de Chiclayo, en el Almanzor, Aguinaga, ¿ya? Ahí estoy haciendo la capacitación del ventilador, ¿ya? Y en esta foto de acá, no se nota porque estamos con toda la máscara y todo lo demás. Esta es Sandra Pérez, quien es la persona que dirigía la parte de validación, ya era mi jefa directa, ya yo era coordinador de validación, ya. Y pues en ese momento nos encontrábamos en Puno. Y en este ambiente, pues era bastante complicado porque, como saben, en altura las presiones no se miden de la misma forma, entonces había que regular el ventilador para que funcione de la forma adecuada en altura, ¿no? Entonces, se hicieron 19 hospitales en Lima, 4 en regiones, ¿no? Aquí falta la foto de Iquitos, pero básicamente es eso. Se llevó al ventilador a cada hospital y se hizo un acompañamiento en el uso, se hizo capacitación, eh, se, también se verificó las condiciones de trabajo, ¿no? Y bueno, hubo un trabajo bastante largo en ese tiempo, ¿no? Y obviamente se hizo un seguimiento clínico, ¿ya? Con los pacientes que se estuvieron trabajando. Em, Como parte del ensayo, de la manufactura rápida, eh, no, no se tenía que llegar a la parte de ensayos clínicos necesariamente para recién pasar al uso, sino que se podía hacer el ensayo clínico mientras que ya estaba en uso, ¿no? Entonces, teniendo ese beneficio, eh, nosotros ya estábamos en uso y se hicieron los ensayos clínicos en ese contexto, ¿no? Esta foto de acá es de un paciente que está en Puno, esta es otra foto de Puno, ¿no? Y esta foto de acá es una foto de un hospital en Ate, ¿ya? Y si se dan cuenta, bueno, está funcionando el ventilador de lo más tranquilo, está funcionando bien. Y mencionarles pues que en realidad el mayor tiempo de uso que se ha logrado de forma continua es de 51 días, ¿no? 51 días continuos, el ventilador mecánico estuvo funcionando sin parar, dándole soporte a una persona que estaba con traqueostomía y que finalmente salió de su condición y pudo recuperar. Bueno, 25 ventiladores conectados con telemetría. Finalmente, pues en el seguimiento clínico tuvimos muchos resultados muy positivos, testimonios de personas que se recuperaron, ¿no? Gracias al uso del ventilador, ¿ya? Y pues nosotros también nos sentimos muy satisfechos con el trabajo que se había realizado. Se agradeció bastante a las donaciones que se realizaron y nos dejó em, bastantes em, experiencias aprendidas de todo lo que se había hecho, ¿no? Sobre todo por los artículos científicos, por las experiencias, por los testimonios, ¿no? Y todos estos detalles que nos han ayudado a seguir creciendo en la parte de ingeniería biomédica. Ahora, toda esa historia vino por parte del ventilador MASI, y luego en paralelo ya estábamos avanzando con el concentrador de oxígeno COVOX, que también fue una alianza para lograr desarrollar una fuente de oxígeno que sea lo más útil posible para la necesidad que se tenía en ese momento de que no existía oxígeno, no habían plantas de oxígeno. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que el ventilador MASI no requería de tanto oxígeno como
un balón de oxígeno o de repente una línea de alto flujo de oxígeno. Solo necesitaba de un flujo pequeño que era de máximo 10 litros por minuto, ¿no? Y en ese sentido se planteó el proyecto COVOX, que era un concentrador de oxígeno que brindara 15 litros por minuto. El concentrador de oxígeno básicamente tiene muchas partes mecánicas, muchas más partes mecánicas que electrónicas. Si se dan cuenta acá, acá hay un compresor y otro acá al costado. Básicamente son dos concentradores de oxígeno unidos en una misma caja metálica, controlados por una sola tarjeta electrónica, ¿no? Eso es lo que se desarrolló en la universidad. Em, las capacidades era de que era adaptable a la altura, ¿no? A temperatura y humedad, era de fabricación nacional y por tanto podíamos darle soporte en, en, más rápidamente, ¿ya? Y el flujo, es que es lo importante, era de 1 a 15 litros por minuto, ¿no? Con un oxígeno de 93 más menos 3%, ¿ya? Con alarmas, adaptabilidad y bioseguridad. Esta es una foto funcionando el ventilador MASI y el concentrador de oxígeno y yo estoy de posero. Ahí también estoy para la foto. Este es ahí están funcionando los dos con sus respectivos analizadores para verificar su funcionamiento. Y por acá tenemos la fabricación del concentrador de oxígeno, cómo se realizó en una etapa primero de diseño, escalamiento y variación, evaluación de premercado y transferencia tecnológica. Ese es el planteamiento del concentrador de oxígeno. Todo se realizó dentro de las instalaciones de los laboratorios de ingeniería industrial de la Universidad Católica. Em, y bueno, las pruebas también se realizaron dentro de la universidad. El marco normativo ya no estaba ceñido a la MHRA de fabricación rápida de ventiladores mecánicos, sino más bien estaba como un marco normativo general, ¿no? Con una gestión de riesgos, con una parte de seguridad general, ¿no? Ya no estaba ceñido a ese marco normativo porque si bien aún estábamos en estado de emergencia, ya las guías para fabricación rápida estaban diseñadas para ventiladores mecánicos y no para concentradores de oxígeno. Entonces se presentó el dossier de el concentrador de oxígeno COVAX al DIGEMIT, ¿ya? E igualmente fue aprobado para su fabricación, ¿ya? Sin el marco normativo, ya que se habían relajado un poco las exigencias, ¿no? Sin embargo, nunca se obtuvo autorización sanitaria de ninguno de los dos equipos, ya porque DIGEMIT tiene un marco de exigencias bastante rígido. ¿Ya? Bien importante es ese detalle. Para las pruebas de validación del concentrador de oxígeno COVAX se utilizaron analizadores de flujo, sonómetros, analizadores de seguridad eléctrica, termómetros, mangueras, ¿no? Y hubieron bastantes actividades para validar su funcionamiento tanto abierto como cerrado. Y los resultados de las pruebas, ¿no? Este es el porcentaje de error, ¿ya? En esta escala, no sé si se logra ver, el máximo es 10 y el mínimo es menos 10%, ¿no? Eh, entonces se puede ver el margen de error que llega a tener el concentrador de oxígeno. Yo sé que hablar de un 10% de error es muy significativo en tema de equipos biomédicos, pero para el tema de concentradores de oxígeno en particular es un rango aceptable. Es un rango aceptable de acuerdo a la norma de concentradores de oxígeno. Igualito en cuanto a lo que es la parte de concentración de oxígeno como tal, ya, perdón, el gráfico anterior es un gráfico de flujo, ya, significa que no bajaba por debajo del 10% del flujo que se estaba emitiendo, ya, y este gráfico es un gráfico de concentración de oxígeno, ya, donde no se bajaba en ningún momento del 90% de concentración de oxígeno. ¿Ya? Nunca bajó del 90%, siempre se mantuvo el 93%. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque la mayoría de concentradores de oxígeno en esa época y en la actualidad en general eh, fluctúan significativamente, bajan del 90% con mucha facilidad, ¿ya? Y es una exigencia que en realidad
no es muy común de ser probada a la hora de que se compra un equipo biomédico porque no existen mucho en el mercado, muchos analizadores que puedan comprobar eso y sobre todo no que estén calibrados, ¿no? Entonces, el Laboratorio de Metrología y Validación de la Universidad Católica permite tener estos resultados con trazabilidad, que es lo más importante. Eh, tener fiabilidad en estos resultados a través de la trazabilidad que se tiene por la calibración de los equipos biomédicos con los que cuenta. Y bueno, todo esto dentro de un marco regulatorio, ¿no? Entonces, lo que finalmente se plantea para lograr aprobaciones por parte de DIGEMIT es plantearlo en función de la 13485, ¿no? Porque la 13485 es una norma muy importante que brinda un marco general de la calidad, ¿ya? A través de la 13485 se llaman a diversas normas, a la 14971, que es la de evaluación de riesgos, ya a normas particulares como el 80601-2-69, que es el de funcionamiento de los concentradores de oxígeno, y esta a su vez llama a los ensayos de seguridad de la 6061-1. ¿Se acuerdan que les había comentado que la 6061-1 es una norma para todos los equipos biomédicos para ver la parte de seguridad, tanto mecánica como eléctrica? Bueno, pues en realidad todas las normas van a terminar llamando a la 6061-1 precisamente porque brinda condiciones generales para la seguridad y eficacia. Entonces, nosotros planteamos este marco regulatorio de la 13485, pero el tema es de que esto no funciona así en Perú, ¿ya? Quisiera mencionarles la importancia de contar con estas normativas funcionando, ¿ya? Y voy a hablarles en específico de la 6061-1, y eso es un tema más que va con el core de ustedes, que es fabricación de PCBs, de todo tipo de electrónica, ¿ya? Y es que la norma 6061-1 tiene una serie de exigencias, de requerimientos, ¿no? Requerimientos como el de clearance y el creepage, que es la separación entre patas, bueno, entre componentes, tanto tanto en el aire, ya, como en el PCB, ¿no? Entonces, por si acaso, si no conocen los términos, el clearance es en el aire, ¿no? Y el creepage es en el PCB, ¿ya? La norma 6061 exige que para ciertos voltajes se tenga cierta distancia entre cada componente y entre pistas, obviamente. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes puedan, que sepan que a la hora de diseñar tarjetas electrónicas, PCBs en general, para equipos biomédicos, existe una norma que les exige las distancias mínimas que pueden usar para la fabricación de estos PCBs. No se puede usar cualquier tipo de distancia, ¿ya? De la misma forma, la 6061 exige ciertos valores máximos de corrientes de fuga. Estos valores máximos de corrientes de fuga se encuentran también en la norma, ¿ya? Y se encuentran de, definidos de varias formas, ¿no? Como paciente auxiliar, fuga de paciente, ¿no? Y total fuga de paciente. Y esto se resume más o menos en la parte que es del equipo, ¿no? En la fuga del equipo, ¿ya? La fuga del paciente, que es la fuga que está del equipo que está accesible, ¿ya? Y la fuga que va por los cables que van conectados al paciente, que es la parte aplicada, ¿ya? Que es esta parte de acá de partes aplicadas, ¿no? Hay partes aplicadas y hay partes accesibles. Entonces, lo que, lo que se pide acá es de que existan límites de corriente de fuga hacia el chasis, hacia el paciente y por la línea de tierra que no superen estos valores en condiciones de DC y estos valores en condiciones de AC, ¿no? ¿Ya? Es decir, que en corriente continua no superen estos valores que son
súper pequeñitos, ¿ya? 10, 50 microamperios, ¿no? Y en condiciones de corriente alterna, 100, 500 microamperios, ¿no? Entonces son corrientes bien pequeñitas, las que son limitadas para asegurar las condiciones de seguridad del paciente. Ahora, ustedes se pondrán a pensar de que de repente conseguir esto es muy complicado, ¿ya? Pero para ser honestos, no es tan complicado si es que no insertan un, este, un elemento con inducción, ¿no? Si solamente tienen elementos, si solo tienen elementos que son resistivos, bueno, semiconductores, em, basta con incluir en su circuitería un filtro EMI, ¿ya? Un filtro EMI, ¿ya? Que es un filtro de línea que tenga la certificación 6061, 6061-1, ¿ya? Y este filtro les garantiza que no van a tener corrientes de fuga de esta naturaleza, ¿ya? Siempre y cuando no tengas motores de paso, no tengas motores de inducción, sin escobillas, nada de lo que sea inductivo, ¿ya? Este filtro les va a facilitar el trabajo con para lograr estas corrientes de fuga, ¿no? Y sí, es muy importante el uso de estos filtros y es bastante conocido también, ¿ya? Por otro lado, hablarles también de que existen varias clases de clasificaciones de riesgo dentro de la 6061, ¿no? La clase uno con un aislamiento súper básico, ¿ya? La clase 2 con un doble aislamiento reforzado, ¿ya? Y en general, estas clases siempre bajan el voltaje, ¿no? De la alimentación a un rango de 48 a 72 voltios y de 48 a 72 voltios recién pasa a un voltaje de alimentación de los circuitos internos que van luego a paciente, ¿no? Eh, Eso está detallado también dentro de la norma 6061-1, ¿no? Y existen también varios tipos de paciente, ¿no? El tipo B, el tipo BF, ¿ya? Y el tipo CF, ¿no? El tipo B, que es una protección básica, ya el tipo BF con una protección media, ya que debe de tener cierta protección, tipo monitores de signos vitales, tipo electrocardiógrafos, ¿no? Y el tipo CF con partes que son aplicadas a pacientes, que es de muy alto riesgo. Estos son de muy alto riesgo, los CF, ¿ya? ¿Qué más detalla la 6061? Los puntos equipotenciales. Ustedes en todo equipo biomédico van a ver un punto equipotencial que básicamente es un punto de tierra, es un pin de tierra, ¿ya? Sin embargo, a la hora de fabricar, no es que pueden fabricarlo como un fierrito que sale del equipo, no es así de fácil, sino que más bien tiene unas medidas específicas para ser fabricado y ser colocado dentro del equipo que ustedes estén buscando fabricar, ¿no? Luego quisiera hablarles un poquito acerca de la problemática como tal de la 13485 de la que les estuve hablando. Em, En realidad, la 13485, como les había comentado anteriormente, brinda un marco de gestión de la calidad, ¿ya? Para equipos biomédicos, un marco general de gestión de la calidad. Y a nivel mundial, este marco es bastante usado. La norma 13485 la usa casi todos los países, ¿no? En el mundo. Y acá en Perú también se acepta, por si acaso. O sea, si viene un equipo con un dossier que incluya su certificado de 13485, DGMIT dice, ok, sí, no hay ningún problema, puede pasar el equipo, ya, siempre que tenga su documentación completa, ya. Pero de cara a la fabricación nacional, DGMIT exige las buenas prácticas de manufactura que son emitidas por ellos mismos. Y las buenas prácticas de manufactura eh, están definidas en función básicamente a productos farmacéuticos, ¿ya? Como dentro de la definición de dispositivos médicos están los equipos biomédicos, los equipos que básicamente tienen un poco de electrónica,
Entonces, eh, al final es Digemit con las buenas prácticas de manufactura de productos farmacéuticos la que rige la fabricación de equipos biomédicos con ese tipo de normativa. ¿Ya? A nivel mundial se usa software tipo QMS, ¿ya? Para llevar la gestión de la calidad utilizando la norma 13485. ¿Ya? Y existen muchas soluciones para esta norma, para llevar esta gestión de calidad. Existen diferentes softwares que les permiten llevar una buena gestión de su fabricación de equipos biomédicos desde el principio hasta el final. ¿Ya? Eh, Sin embargo, en el caso de Perú esto no aplica. ¿Por qué? Porque Digemit tiene aún el uso de las buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Que están diseñadas, que todavía no han sido del todo bien adaptadas para equipos biomédicos y que más bien se enfocan mucho en lo que es instrumental, lo que es em, lo que son dispositivos médicos en general, ¿no? Entonces, acá lo que se necesita es, si Digemit quiere mantener el, el uso de las buenas prácticas de manufactura que están diseñadas por ellos, ¿ya? Lo recomendable es adaptar las condiciones, adaptar el texto a que también se incluyan regulaciones que tengan sentido para los equipos biomédicos de manera particular y de ese modo también podamos tener regulación para la fabricación de PCBs, para el ensamblaje de los equipos biomédicos en general y todo esto, ¿no? Em, y eso es lo que se plantea, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se regían por la 21 CFR 820, ¿no? Pero en Estados Unidos se está migrando de la 21 CFR 820 hacia la ISO 13485 y tienen como fecha límite ya el 2 de febrero del año 2026. Ellos en Estados Unidos también tenían sus buenas prácticas de manufactura propias, también las tenían. Sin embargo, ya han tomado la vía de migrar a 13485. Nosotros todavía nos mantenemos con las buenas prácticas de manufactura locales. ¿Ya? Y hasta nuevo aviso, porque en realidad existe una renovación de este reglamento de buenas prácticas de manufactura. ¿Ya? Y no hay todavía noticia de que se vaya a migrar a 13485, así que vamos a tener que adaptarnos a esas condiciones. Y en ese contexto es que las buenas prácticas aplicables no solamente son las de manufactura, sino también están las de laboratorio, las de almacenamiento, distribución y transporte. Entonces, fabricar equipos biomédicos en general en Perú se vuelve una tarea un poco complicada por el tema de cumplimiento de todas estas buenas prácticas que son locales y que de hecho exigen muchas recomendaciones que realiza la OMS como sugeribles de forma local es mandatorio, ¿no? Entonces, termina siendo una tarea un poco complicada. Entonces, mi tesis, de hecho, es una propuesta de procesos para la fabricación de equipos biomédicos en el Perú, ¿no? Y este es el mapa de procesos desarrollado. Este es el mapa de procesos que estoy planteando como solución o solución de gestión, ya que espero que se pueda implementar como software a futuro, ya para el manejo de los equipos, para la fabricación de equipos biomédicos en general. Entonces, viene desde la parte de planificación, con la gestión de recursos, ¿no? La gestión de la producción y el ensamblaje del producto, ¿no? Y en la planificación hay que ver la parte de infraestructura, autorización sanitaria, certificaciones de buenas prácticas, equipamiento e implementación operativa, ¿no? Em, Se tiene que partir de la infraestructura y diseño para luego obtener la autorización sanitaria, ¿ya?
que obviamente debe de haber tenido entradas de validación, ensayos preclínicos y clínicos, ¿ya? Para luego pasar a las certificaciones de buenas prácticas, equipamiento de sistemas e implementación operativa. Se debe de tener buenas prácticas para la adquisición de los insumos que se van a trabajar, el aseguramiento de la calidad de los materiales de fabricación, los recursos humanos en la producción, y los recursos tecnológicos y financieros, ¿no? En la parte de producción como tal, ¿ya? Hay que diseñar el flujo de la producción, ¿ya? El planificar las capacidades de producción, ¿ya? Hay que hacer gestión de inventario y gestión de la calidad en general. Y quiero separar esta parte de gestión de la calidad de control de la calidad porque son cosas completamente diferentes. Y es más, y yo estaba dudando si colocarlo como un grupo de procesos aparte, porque gestión de la calidad es un ítem completamente diferente de toda la producción. Sin embargo, estoy tratando de mantenerlo en este grupo de procesos porque es mejor hacerlo más simple, más compacto. Y finalmente, este proceso que es el diseño del producto para la línea de fabricación que es muy diferente de diseñar simplemente un producto, ¿ya? Cuando tú diseñas un producto para la línea de fabricación, has tenido varias versiones beta previas, ¿no? Versiones donde han fabricado, ha funcionado, probablemente lo has probado en animalitos ya y finalmente te has dado cuenta de que hay cosas, hay pequeños detalles que pueden ser, tienen que ser modificados, ¿ya? Y estos detalles que tienen que ser modificados tienen que pensarse de modo de que a la hora del ensamblaje no genere un retraso o un reproceso que sea significativo en el costo de la producción, ¿ya? Entonces, eh, esos detalles se van realizando en la parte de gestión de la producción para que luego en el ensamblaje del producto venga la fabricación del producto como tal, ya el control de la calidad, que es un proceso diferente de validación, ya, y fíjense acá, control de la calidad es un proceso donde se va controlando el buen ensamblaje, la buena fabricación del producto por partes, de la parte mecánica, de la parte eléctrica, de la parte de, de los acabados, ¿no? De todo tipo de detalles, ¿no? Que básicamente es nosotros en Massive Codes manejábamos parte mecánica y parte eléctrica. No teníamos una adicional significativa, pero sin embargo podría haber otras adicionales, ¿no? Eh, y la parte de validación es probar con el equipo en pruebas de acuerdo a una norma, ¿ya? Que el equipo funcione correctamente. Y finalmente realizar el empaque, ¿ya? Y los procesos de soporte son los procesos documentarios de cada uno de los grupos de procesos que se están planteando inicialmente. Y bueno, este es el planteamiento que yo tengo para para la actual condición de fabricación de equipos biomédicos en el Perú específicamente y espero poder implementarlo a la brevedad. Y este es el planteamiento que yo tengo. Y nada, muchas gracias. Quisiera saber si hay preguntas, sé que hay poquísimo tiempo, así que adelante. Ay, he visto por ahí unos comentarios. ¿Cuál sería la causa por la que la norma pide que los componentes tengan cierta distancia? Ah, Isabel, muchas gracias por la pregunta, ¿ya? Muchas gracias por la pregunta. Existen diferentes causas, pero sería cuestión de especular, ¿no? El clearance, el creepage, son, em, son números, son distancias que se exigen no solamente por la facilidad de ensamblaje de la placa, de los equipos en la placa, sino también por las capacitancias parásitas que pueden producirse a la hora del funcionamiento y obviamente por la cantidad de voltaje que se podría dar, ¿no? Pero principalmente los clearance y los creepage se brindan el fabricante los pone ya por un tema de capacidad de poder ensamblar una placa electrónica. Actualmente en el Perú existen empresas o startups que ensamblen equipos biomédicos. Sí, sí existen tres empresas, que ahorita no tengo el nombre, pero
que ensamblan cámaras hiperbáricas. No entiendo bien cuál es el negocio tan importante en cámaras hiperbáricas, pero acá en Perú hay tres empresas que se dedican a ensamblar solamente cámaras hiperbáricas. Ningún otro equipo biomédico es trabajado acá en el Perú, es ensamblado o fabricado. Solo cámaras hiperbáricas, son tres empresas, el mismo equipo biomédico. Eh, eh, y espero que a futuro hayan muchos otros más equipos biomédicos que se puedan ensamblar, fabricar. De nada, Isabel. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta más que tengan para hacérsela al ingeniero? Ya sea tanto por el chat de Zoom como también por Facebook. Estoy revisando los comentarios de Facebook antes de poder cerrar esta sesión. A ver, ¿cuándo se debe hacer la calibración de estos equipos fabricados? ¿Se sigue alguna medida, patrón o algo? Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. La calibración de los equipos en general, eh, por un tema em, por, no por norma, sino por conocimiento general, se hace una vez al año, ¿ya? Sin embargo, los que conocen un poco más de metrología y de acuerdo con el vocabulario BIM, ya existe un término que se llama PAME, que es el Plan de Aseguramiento Metrológico. Y este plan de aseguramiento metrológico plantea que si tú no estás usando el equipo muy frecuentemente, puedes realizar las calibraciones de una forma un poco más espaciadas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con un estudio que tú realizas de los equipos biomédicos con los que quieres trabajar, a los que les vas a hacer calibración, estos equipos podrían tener desde una frecuencia de calibración desde 6 meses, si los usan todo el tiempo, que podrían ser ventiladores mecánicos, ¿ya? O monitores de signos vitales, hasta 2 años, que sea una calibración cada 2 años, e inclusive un poco más, pero lo habitual es que sea máximo 2 años, ¿no? Pero sí, es totalmente buena la pregunta. ¿Cómo calibro los electrodos de un sensor cardíaco con otros equipos profesionales? Me refiero a amplitud sean iguales en ambos casos. Ya, un sensor cardíaco. Em, con un sensor de cardíaco me estoy imaginando un EKG. Em, con otros equipos profesionales, me refiero al ámbito que sean igual. Justo en la Universidad Católica tuvimos un curso de proyecto de biodiseño donde se planteó esa problemática, ¿no? Donde no se puede calibrar o no se puede verificar metrológicamente o no se puede hacer ensayos de validación de equipos biomédicos que son wearables, ¿no? Donde la frecuencia cardíaca de repente no se mide con los clásicos electrodos, sino de repente con superficies metálicas donde colocas los dedos, ¿no? Entonces el planteamiento es que se diseñen eh, con impresión 3D o con otras herramientas eh, ap- eh, sockets para estos equipos donde exista una superficie de contacto lo suficientemente grande ya para poder medir el equipo, ya, y así de esa forma conectarlo a un analizador de EKG, ya, que básicamente serviría para lo que es el sensor cardíaco, ¿no? Déjame entender si, por favor, Han, Han Paul, Han Paul Altair, no sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, es un tema muy interesante trabajar con esos temas, con esos wearables, porque precisamente al mercado están llegando cada vez más equipos que dicen medir la frecuencia cardíaca, dicen medir la saturación de oxígeno, ¿no? Pero nadie sabe a ciencia cierta si realmente lo están midiendo bien. Y tampoco existen equipos que puedan medir que este equipo se esté comportando de la forma correcta. Entonces, para eso es necesario desarrollar equipamiento que se adapte a esta tecnología, ¿ya? Y pueda validar su funcionamiento con equipos de metrología clásica.
Y bueno, eh, gracias de verdad por escucharme y ha sido un gusto compartir con ustedes. Interesante Igualmente, ponencia, ingeniero ingeniero. Carlos. Este, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido todo su conocimiento y experiencia, sobre todo anécdotas, ¿no? Acerca de sus proyectos. Bueno, también agradecer a cada uno de los participantes, tanto los que hicieron preguntas como también los que están ahorita escuchando tanto por Zoom como por Facebook. Este, es genial ver el interés, ¿no? que tenemos nosotros para poder este, apreciar estos temas, ¿no? Bueno, también finalmente les recordamos que este evento fue organizado por IEEE CAS Uni, y si quieren seguir entrando a los próximos webinars, talleres o actividades, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Los links les estaré dejando por el chat. Y bueno, eso más que todo sería todo, ¿no? Que tengan una excelente noche y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.